Diría que me pongo mis lentes de economista, pues porque si me pusiera los de abogado, les aseguro que diría puras tonterías, ¿no? Entonces los vuelvo a utilizar. ¿Hacia dónde vamos o dónde estamos, hacia dónde vamos? Bueno, yo diría que hay elementos estructurales, elementos coyunturales que hay que considerar. El elemento estructural para mí más importante tiene que ver, ya lo decía yo en mi primera intervención, con el modelo económico, ¿sí? Y no es que yo sea una defensora de la escuela neoclásica, porque sí puede dar mucha flojera, pero es lo que se está enseñando, mayoritariamente no solo en México, sino en el mundo. Y en ese sentido, pues yo hubiera esperado en esta propuesta del Plan Nacional de Desarrollo alguna vertiente un poco diferente. Insisto, reconozco el contexto, tanto el contexto internacional como el contexto nacional, pero en términos de lo que está planteado en el documento respecto de lo que se ha planteado en otros planes de desarrollo, obviamente con mayor redundancia en elementos de carácter técnico, no cambia mucho, ¿eh? Ahí sí, este es un elemento de carácter estructural, entonces habría que haberle dicho a Alfonso Herrera, oye, cámbiale ahí, ¿no? Ya ponle una cosita un poco diferente, y lo entiendo, porque el mantener los capitales en México implica garantizar la valorización de los mismos en los mercados de valores y para eso hay que mantener bajo control la inflación. Punto. Y hay que ofrecer finanzas públicas sanas, pero habría que pensar en otra cosa. En cuanto a los elementos estructurales, bueno, no estamos en 2006, 2007, 2008, años en los cuales hubo un incremento, una entrada de ingresos extraordinarios, por ejemplo, por la vía de la exportación de petróleo y después una parte del ciclo importante que estuvo caracterizada por el incremento en los precios internacionales de los commodities, que también generó algún tipo de ingreso para México. Entonces, en estos términos coyunturales, pues nosotros yo diría que a la 4T le toca bailar con la más fea, ¿sí? Porque hay una restricción económica real, tanto de contexto internacional de recesión como lo que está pasando internamente, de que hay menos recursos, y ahí sí, ya lo comentábamos en la mesa de la mañana, a mí me preocupa la parte fiscal, y ahí lo dice en el plan, aquí no va a haber reforma fiscal. Si quiero pasar de los programas que son asistencialistas o que son de transferencias o que son bla, 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 yo tendría que pensar en una redistribución del ingreso diferente. Y esa redistribución del ingreso la voy a ganar con un paraguas diferente al que tenemos en términos del programa económico, ¿no? Pero yo soy una convencida de verdad y tengo esperanza de que las cosas pueden empezar a cambiar. De hecho, bueno, sí ya hay elementos de cambio. Y voy a ser muy sintética. A pesar de que este modelo económico de economía abierta, centrado en las exportaciones, que ha sido un desastre, verdaderamente un desastre para la economía nacional y que se mantiene, yo creo que sí hay elementos muy interesantes. En términos de inversión y gasto público, yo sí creo que sí tienen un elemento dinamizador. ¿Y cuándo lo tienen? Cuando yo logro, a partir de esta inversión, conectar centros de producción, consumo y distribución. Y entonces yo genero economías locales y regionales, y aquí me voy a permitir dar un pequeño ejemplo. Antes de la privatización del sistema ferroviario en México, había pequeñas economías locales y regionales asociadas a las paradas de los trenes, ¿sí? Una vez que México, el gobierno en turno en aquella época vende a Union Pacific la red ferroviaria, los trenes en este país, todas esas economías locales y regionales simple y sencillamente desaparecen. ¿Sí? Los pueblos terminan casi como pueblos fantasma, ¿no? Entonces yo creo que un elemento importante de este nuevo gobierno, y que les digo, soy una convencida de que había que cambiar las cosas, es que a partir de esta inversión y de este gasto público, más otras políticas que tendrán que definirse como, bueno, una inversión extranjera, sí, pero más selectiva, no la que tenemos en la minería, porque entonces destruyes no solo a la comunidad, sino destruyes el medio ambiente y además con procesos de remediación que no te van a regresar al estado original jamás, ¿no? Y que estas inversiones estén orientadas a reducir la heterogeneidad estructural que existe hoy en el campo y en la industria. Eso va a ser fundamental para crecer y para hacer la transición entre estos programas que hay que mantenerlos, que son necesarios, pero hay que fortalecer la parte económica y de desarrollo, pero un desarrollo entendido en el sentido de progreso, bueno, no de progreso, sino de generar mayor bienestar para la sociedad, ¿sí? No en términos inclusive de crecimiento de Producto Interno Bruto,
en términos de ingreso per cápita, que esa ya es otra historia, ¿no? Y el tercer elemento que me parece importante resaltar es que estos programas sociales, bueno, esta política social empezó a acercarse más a las definiciones de política económica, ya no quedó en el sótano, como muchas veces durante mucho tiempo se vino haciendo. Ya había ahí yo lo comenté en la mañana, una apuesta del CLAD, de otras instituciones, de ir acercando la política social a los niveles de definición más altos de la política económica, y eso me parece excelente. Dejo para el momento de la propuesta mi propuesta.